Hola a todos. Como ya se dieron cuenta, la demora era que llegara la Semana Santa y le metieron turbo a la velocidad con la que se pasa el año. ¿Cómo los va tratando el año en este casi primer semestre? Hoy vamos con un vídeo con uno de los acontecimientos más notables de la Segunda Guerra Mundial. La batalla del Estrecho de Dinamarca. Un enfrentamiento en el que la Royal Navy fue humillada por la Kriegsmarine de Hitler. Si les gusta este contenido, no se les olvide darle like a este vídeo, comentar, compartir, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de nada. Sin más preámbulos, levemos anclas y empecemos con el vídeo. En abril de 1941, el Oberkommando der Wehrmacht liderado por el almirante Erich Raeder presentó a Hitler, y este autorizó, la Operación Rheinbogen, que buscaba repetir los resultados de la Operación Berlín terminada en marzo de 1941, y que concluyó con el hundimiento de 22.000 toneladas de mercantes, colocando a Gran Bretaña en una difícil posición ante el bloqueo naval impuesto por la Alemania nacionalsocialista. Inicialmente se consideró la participación de los cruceros pesados Scharnhorstigen Eisenach y los acorazados Bismarck y Tirpitz. Pero los cruceros pesados estaban sometidos en el puerto de Brest a constantes bombardeos, y el Tirpitz, por retrasos forzados, no logró la fase de comisionamiento a principios de mayo de 1941, por lo que solo el Bismarck y el nuevo crucero pesado Prinz Eugen estaban alistados para la operación. La salida al Atlántico Norte contemplaba varias alternativas, pero el almirante Günther Lutyens se decidió por rodear Islandia y salir por el estrecho de Dinamarca, que se suponía libre de buques enemigos. A mediados de mayo de 1941, las posibilidades de victoria para Inglaterra eran mínimas. Desde hacía cerca de un año, se erguía sola frente a las potentes y victoriosas fuerzas del Eje. En el mar, la situación era mala y empeoraba por momentos. Las pérdidas de tonelaje habían llegado a alcanzar cantidades angustiosas. El alto mando naval alemán atacaba las comunicaciones de Inglaterra no solo con aviones y submarinos, sino también con buques de superficie, y he aquí que ahora se señalaba la presencia en el Kattegat, rumbo al norte, de dos grandes buques de guerra alemanes, fuertemente escoltados, que acompañaban a 11 barcos de carga. Se creía identificar a uno de ellos como el acorazado más poderoso y moderno de la Marina de Guerra alemana. El Bismarck. ¿Acaso él es el Super Saiyajin? ¿Qué iban a hacer estos dos buques de guerra? ¿Se limitarían a acompañar el convoy? ¿Proyectaban escapar después al Atlántico y arribar a Brest, para unirse a los poderosos navíos de línea, Scharnhorstigen Eisenach, que habían regresado semanas atrás de un raid victorioso que les había llevado hasta las costas de Brasil? Considerando que esta escapada al Atlántico constituía la principal amenaza, los ingleses trazaron sus planes. La decisión tomada por el almirantazgo implicaba que todas las salidas al Mar del Norte por donde los alemanes pudieran salir tenían que ser vigiladas. Esta obligación colocaba a los ingleses ante problemas de búsqueda y persecución extremadamente complicados, pues sabían por experiencia que semejantes operaciones exigen la intervención de un gran número de buques. Para atacar al Bismarck, Sir John Toby, que mandaba la Home Fleet, disponía de dos navíos de línea. Los acorazados Rey Jorge V y Príncipe de Gales. Dos cruceros. El Hood y el Repulse. Y un portaaviones. El Victorious. 5 contra 1. La proporción a primera vista parecía satisfactoria. Pero el Bismarck era un hueso duro de roer. Era mayor que cualquiera de los acorazados británicos y su armamento principal consistía en 8 cañones de 380 milímetros. Es decir, de un calibre más grande que el de los acorazados ingleses más recientes, de 356 milímetros. Se le consideraba tan rápido, incluso más rápido, que cualquiera de ellos. Los alemanes, en fin, habían demostrado en el transcurso de la guerra anterior que sabían construir buques de guerra capaces de encajar mejor los golpes que los ingleses. El valor de los buques ingleses no era en modo alguno equivalente. Construido 25 años antes, el Repulse tenía 2 cañones pesados menos que el Bismarck. Estaba débilmente protegido y tenía poco radio de acción. El Hood, aunque potente, tenía a su vez más de 20 años. El Príncipe de Gales, al contrario, era demasiado nuevo. 2 de sus torres hacía 3 semanas que habían sido colocadas. No habían tenido tiempo de adiestrar a la tripulación ni para el rodaje de las máquinas. El Victorious se encontraba en condiciones similares.
Acababa de embarcar sus aviones, cuyos pilotos, reservistas, en esta ocasión, era la primera vez que ponían sus pies en la cubierta de un portaaviones. No era, pues, exagerado admitir que el almirante Toby no tenía más que un solo buque, el rey Jorge V, que pudiese realmente enfrentarse con el Bismarck. Para cubrir las posibles salidas del Mar del Norte al Atlántico, el almirante decidió repartir sus grandes unidades en dos grupos. El Hood y el Príncipe de Gales pondrían rumbo hacia el norte. El rey Jorge V, que arbolaba el pabellón del almirante, el Victorious y el Repulse montarían guardia al sur de las Feroe. Quedaba una cuestión por resolver. ¿Cuándo zarparían ambos grupos? Como la persecución podía prolongarse por espacio de centenares de millas, el éxito o el fracaso dependían en gran parte del factor combustible. Si las fuerzas británicas zarpaban y patrullaban mientras el Bismarck se encontraba fondeado, corrían el riesgo de quedarse escasas de combustible cuando éste apareciese. Por otra parte, si esperaban demasiado tiempo, el adversario podría llegar a alta mar antes que ellas y coger una delantera que fuera ya imposible de recuperar. No había más que una solución para este angustioso problema. Obtener informes precisos sobre los movimientos del enemigo. El 22 de mayo, a la 1:15, un piloto que exploraba la costa noruega en un Spitfire perteneciente a una escuadrilla de reconocimiento del Coastal Command, descubrió y fotografió a dos buques de guerra fondeados en un fiordo perdido, en las cercanías de Bergen. Uno de los buques fue identificado como el Bismarck. El otro era un crucero. Más tarde se supo que se trataba del crucero pesado Prince Eugen. Como no fue posible avistar de nuevo al Bismarck, el almirante Toby envió aquel mismo día, a medianoche, al grupo Hood hacia el norte. El 22 de mayo fue una jornada de espera. El tiempo no era favorable para la aviación. Sin embargo, a las 19:45 se supo, gracias a un reconocimiento aéreo, que el Bismarck y el Prince Eugen ya no estaban en Bergen. El almirante decidió zarpar y envió al crucero Norfolk a reforzar a su gemelo, el Suffolk, que patrullaba ya por el estrecho de Dinamarca. El 23 de mayo, a las 7 de la tarde, el capitán de navío Ellis se encontraba en el puente de mando del Suffolk. Allí había estado todo el día, la noche precedente y la anterior. Desde hacía 2 días, el continuo mal tiempo había impedido a la aviación prestarle ayuda. El estrecho de Dinamarca se hallaba sumido en la bruma. Quedaba, no obstante, una zona clara de unas 3 millas de ancho al borde de los hielos flotantes procedentes del Ártico. El Suffolk navegaba por ella rumbo al sudoeste, casi tocando la cortina de bruma. A las 19:22, un vigía divisó al Bismarck, acompañado del Prince Eugen. Ambos se hallaban a menos de 13.000 metros de ellos, distancia irrisoria para los cañones alemanes que tenían un alcance de 40.000 metros. El capitán Ellis decidió cambiar de rumbo en el acto para ocultarse y señaló la presencia del enemigo. Conservando contacto por medio del radar, maniobró para dejar que el Bismarck se le adelantase y ocupar una posición a popa del mismo que le permitiera seguirle sin ser descubierto. Sin apartar los ojos de los 2 puntos blancos que mostraban a los 2 buques enemigos en la pantalla del radar, vio que estos se le cruzaban por la proa a toda máquina. El capitán Ellis salió entonces de la niebla, divisó a los alemanes a 15 millas delante de él y puso rumbo en su seguimiento al mismo tiempo que enviaba una serie de mensajes. El Norfolk, que se hallaba en lo más cerrado de la densa bruma, captó estos mensajes. El capitán Phillips estaba cenando cuando surgió ante él un timonel, tan excitado con la estupenda noticia que casi se cayó al entrar. El Suffolk los sigue, mi capitán, exclamó al mismo tiempo que le entregaba el mensaje. El capitán Phillips se precipitó inmediatamente al puente de mando para ordenar el nuevo rumbo que le acercaría a la posición señalada del enemigo. A las 20:30, después de 1 hora de marcha a toda velocidad, el Norfolk, al salir bruscamente de la bruma, divisó a unas 6 millas a babor al Bismarck y al Prince Eugen, que iban hacia él. El capitán Phillips, inmediatamente, ordenó virar a estribor para ocultarse en la bruma mientras lanzaba una cortina de humo para prepararse una posible retirada. Pero esta vez el Bismarck no había sido sorprendido. Comenzó a hacer un tiro muy preciso. 3 salvas de 380 milímetros encuadraron al Norfolk. Otra cayó en su estela. Por suerte, el crucero no fue alcanzado, aunque algunos cascos de metralla cayeron a bordo. Pero logró meterse entre la niebla sin sufrir averías. Resguardado tras la pantalla de bruma, el Norfolk maniobró a su vez, como el Suffolk, para ocupar un puesto de observación a popa del enemigo.
Se situó a su aleta de babor para tener la seguridad de que el Bismarck no podría escapar por esa dirección. Y fue así como se entabló la persecución, con la pieza y los cazadores lanzados al máximo de velocidad por las frías aguas del estrecho y lanzándose a través de los bancos de bruma y los chubascos de nieve y de lluvia. Durante este tiempo, la escuadra del vicealmirante Holland, compuesta por el Hood, el príncipe de Gales y 6 destructores, había forzado la marcha para cortar la ruta al enemigo. A las 5:35 de la mañana del día 24 divisó a los 2 buques alemanes, y cambió de rumbo para acercarse a ellos. Los oficiales y la marinería, que habían sido llamados a sus puestos de combate poco después de medianoche, se dispusieron a poner en acción las torres de artillería gruesa. A bordo del Norfolk y del Suffolk, la excitación iba en aumento. Con la llegada de los grandes buques, su misión terminaba dichosamente, y las tripulaciones, fatigadas, se preparaban con alegría para asistir a la destrucción del adversario. Estaban muy lejos de imaginar el espectáculo que iban a presenciar. Entonces, los acontecimientos se precipitaron. Llegados a los 23.000 metros de sus adversarios, el Hood y el príncipe de Gales abrieron fuego contra el Bismarck y el Prinz Eugen, que replicaron en el acto. ¿Sobre qué objetivo disparaba el enemigo? Los 2 buques alemanes disparaban contra el Hood. En un combate naval, aun cuando el oficial de tiro ha corregido el disparo de las salvas con arreglo a la observación de los puntos de caída de los proyectiles que encuadran el objetivo, debido a que los grandes proyectiles levantan surtidores de agua muy altos cuando caen en el mar, le resulta sin embargo muy difícil observar los cañonazos que dan en el blanco. En efecto, algunos proyectiles de explosión retardada no estallan sino después de haber penetrado en el interior de un navío y, en estas condiciones, el resplandor del estallido es invisible desde el exterior. El Prinz Eugen logró su primer blanco en menos de un minuto. El incendio que se declaró a la altura del palo de popa avanzó rápidamente hacia la proa del Hood. Las llamas se elevaron muy altas. Para los que contemplaban la escena desde los cruceros, el incendio del Hood tenía el aspecto de una semiesfera de fuego, parecida a la mitad superior de un sol poniente. Todos retenían la respiración, preguntándose cómo podría la tripulación del Hood dominar aquel infierno, que parecía disminuir un poco su intensidad para recobrarla bruscamente. La distancia, entre tanto, decrecía rápidamente. El Bismarck había encuadrado varias veces al crucero inglés y, sin duda, lo había alcanzado. A bordo de los cruceros, los espectadores, horrorizados, divisaron de pronto un enorme chorro de llamas que se elevó entre los 2 palos del Hood hasta muchos cientos de metros de altura, proyectando hacia el cielo una enorme bola incandescente. Esta erupción casi volcánica duró apenas unos 2 segundos. Cuando cesó, se elevó una gigantesca columna de humo. Del Hood únicamente se podía ver la proa y la popa irguiéndose hacia el cielo mientras el centro del buque se hundía en el mar. El Hood había volado. Cortado en 2, desapareció en pocos minutos. El príncipe de Gales iba a afrontar ahora solo al enemigo. Una andanada de 380 milímetros del Bismarck hizo rotar una muralla de agua junto al costado del acorazado inglés. Siguieron muy deprisa y cayendo con gran rapidez, a una media de cada 12 segundos, surtidores más pequeños, levantados por las granadas de 150 milímetros del Bismarck, y por los proyectiles de 203 milímetros del Prinz Eugen. El ruido era aterrador. El silbido y después el estallido de los proyectiles enemigos se mezclaban en un continuo estrépito del tronar de los cañones del príncipe de Gales, y al ruido del agua que caía de los géiseres levantados por el fuego enemigo. Los estallidos levantaban tal cantidad de agua alrededor del príncipe de Gales, en surtidores, a veces aún más altos que su mástil, que los artilleros ingleses a duras penas conseguían observar los puntos de caída de sus propios proyectiles. De tiempo en tiempo se sentía al buque estremecerse cuando era alcanzado. Los servidores del puesto de dirección de tiro de popa se encontraron bien pronto rodeados de una negra humareda que procedía de un incendio surgido a proa. En medio de esta tormenta, una granada de 380 milímetros alcanzó de lleno el puente de mando, lo atravesó e hizo explosión en la otra borda. El puente no era más que un montón de chatarra. Todos los oficiales y marineros que se encontraban en él estaban muertos o heridos, a excepción del capitán de navío Leach y del timonel. En el puesto de mando, situado exactamente debajo, comenzó a manar la sangre, goteando por un portavoz sobre la mesa de derrota. Agravaba la situación el hecho de que el príncipe de Gales fuese un buque nuevo.
El delicado mecanismo de sus torres estaba expuesto a numerosas fallas menores, hasta el punto de que uno tras otro, tras cada salva, los cañones se negaban a disparar. Varios obreros pertenecientes a la casa constructora habían sido embarcados para poner en condiciones las torres de artillería. Pero a pesar de sus constantes intervenciones, 2 de cada 5 disparos no se producían. El príncipe de Gales seguía recibiendo impactos. 2 proyectiles atravesaron sus costados a la altura de la línea de flotación y varios compartimentos quedaron inundados. Aproximadamente 500 toneladas de agua penetraron en el casco. El capitán Leach, que permanecía ahora en el puente inferior, decidió abandonar el combate y esperar refuerzos. Viró de babor y se retiró al amparo de una cortina de humo. El Bismarck no trató de seguirle, aunque no pareció haber sufrido averías. Únicamente una columna de humo negro que brotó de su chimenea 3 minutos después de haber empezado el combate atestiguaba que el buque alemán había sido tocado. Se hubiera dicho que bajo una violenta conmoción, todo el hollín se había desprendido de las tuberías de las calderas para ser proyectado muy alto en el aire por los gases que escapaban de la chimenea. El castigo recibido por el príncipe de Gales en esta batalla fue tal, que 2 de sus torres de artillería se salieron de sus guías. Como algunos ya lo saben, el Bismarck fue atacado por la Royal Navy el 27 de mayo de 1941. Pero contrario a lo que se nos ha dicho, este ataque no fue lo que lo hundió. Los restos del Bismarck son los que cuentan esta historia. El pecio del Bismarck fue descubierto el 8 de junio de 1989 por Robert Ballard, el oceanógrafo responsable del hallazgo del Titanic. El Bismarck descansa casi íntegro a una profundidad aproximada de 4.791 metros a unos 650 kilómetros al oeste de Brest, Francia. Aterrizó en la ladera de un volcán submarino apagado llamado Porcupine, que se yergue unos 1000 metros sobre la llanura abisal circundante y su impacto de modo tangencial provocó un deslizamiento en el lodo de 2 kilómetros arrastrando consigo sus propios restos desprendidos en superficie. El acorazado se deslizó por la pendiente y se detuvo 2/3 más abajo asentándose en posición normal. La inspección de Ballard no encontró penetraciones bajo la línea de flotación en el cinturón acorazado del barco. Se encontraron 8 agujeros en el casco, 1 a estribor y el resto a babor, todos por encima de la línea de flotación. Uno de los agujeros se halla en la cubierta, a estribor de proa. El ángulo y la forma del mismo indican que fue disparado desde babor del Bismarck y golpeó la cadena del ancla de estribor, que ha desaparecido por ese agujero. 6 boquetes se abren hacia el centro del buque, 3 fragmentos de proyectil perforaron el cinturón acorazado superior y uno hizo un agujero en el cinturón acorazado principal. Además, a popa es visible un enorme agujero, paralelo a la catapulta de los hidroaviones, en la cubierta. No está claro si es el resultado de una explosión interna de la Santa Bárbara debido a la penetración de un proyectil. Los sumergibles no hallaron ningún signo de penetración de una granada en el blindaje del acorazado, por lo que es probable que los proyectiles solo atravesaran la cubierta. Grandes abolladuras dejan entrever que muchos de los proyectiles de 356 milímetros disparados por el acorazado Rey Jorge V rebotaron en el cinturón blindado alemán. Ballard señaló que no había hallado indicios de las implosiones internas que ocurren en el casco de un barco cuando se hunde con aire en sus compartimentos internos. El agua que lo rodea, que tiene mucha más presión que el aire contenido en el casco, aplasta la nave. Sin embargo, Ballard señala que el casco está en muy buen estado y asegura que el Bismarck no implosionó. Ello sugiere que los compartimentos del acorazado fueron inundados cuando se hundió, apoyando la teoría que afirma que fue echado a pique por sus tripulantes. Ballard ha mantenido en secreto la ubicación exacta del pecio para prevenir que otros submarinistas retiren objetos del acorazado, algo que él considera una forma de saqueo de tumbas. En el descubrimiento del pecio se halló que toda la popa se había separado, ya que no estaba cerca de los restos principales y todavía no ha sido hallada, por lo que se puede suponer que su desgarro no se produjo en el impacto contra el fondo del mar. Esa sección que falta coincide con la parte en que impactó el torpedo, lo que plantea dudas sobre un posible fallo estructural. La zona de popa había recibido varios impactos que se sumaban al daño del torpedo. Esto, unido al hecho de que el acorazado se hundió por la popa y no tenía ningún soporte que la mantuviera en su lugar, sugiere que esta fue desgarrada en la superficie. En 1942, el Prinz Eugen fue también torpedeado en la popa y posteriormente colapsó. Ello llevó a fortalecer las estructuras de popa en todos los buques importantes alemanes.
Ballard estimó que el Bismarck podría haber flotado al menos un día tras el cese del fuego de los británicos y podría haber sido capturado por la Marina Real Británica, una idea respaldada por el historiador Ludovic Kennedy, quien participó en el hundimiento del Bismarck porque servía en el HMS Tartar por entonces. Kennedy declaró que se hubiera hundido, no había duda, pero echarlo a pique aseguró que fuera más pronto que tarde. Ballard encontró el casco en buen estado y declaró: Hallamos un casco que parecía íntegro y relativamente poco dañado por el descenso y el impacto. La conclusión fue que la causa directa de su hundimiento fue que lo echaron a pique. Sabotaje de las válvulas de las salas de máquinas por su tripulación, como afirmaron los supervivientes alemanes. En junio de 2001, Deep Ocean Expeditions, asociada con la institución oceanográfica de Woods Hole, llevó a cabo otra investigación del pecio. Los investigadores usaron minisubmarinos de fabricación rusa para examinar el Bismarck. William Lamb, experto de Woods Hole, señaló que se ven un gran número de agujeros de metralla en la superestructura y la cubierta, pero no en los flancos, y ninguno por debajo de la línea de flotación. La expedición no halló penetraciones en el cinturón acorazado principal, por encima o por debajo de la línea de flotación. Los examinadores apreciaron varios cortes a lo largo del casco, pero explicaron que eran debidos al impacto contra el fondo marino. Una tercera expedición, anglo-americana, fue financiada en julio de 2001 por un canal de televisión británico. El equipo se sirvió de la información sobre la ubicación del pecio al pie de un volcán submarino para dar con él. Usando vehículos operados a distancia, concluyeron que el acorazado se hundió debido a los daños del combate, habiendo recibido un sinnúmero de impactos de granadas y torpedos. El líder de la expedición, David Mearns, afirmó que había desgarros significativos en el casco. Mi sensación es que esos agujeros se produjeron en el deslizamiento, pero fueron iniciados por los torpedos. En el libro posteriormente publicado, Hudson Bismarck, Mearns sentencia que echarlo a pique pudo acelerar lo inevitable, pero solo por cuestión de minutos. En 2002 el documental, Una expedición de James Cameron, el acorazado Bismarck, filmado en mayo-junio de 2002, usando pequeños y más ágiles batiscafos Mir, reconstruyó los hechos que condujeron al hundimiento del Bismarck. El documental mostró imágenes del interior del acorazado por primera vez, transmitidas por el National Geographic Channel. Sus hallazgos fueron que no había suficiente daño bajo la línea de flotación para confirmar que lo hundieran impactos de artillería y torpedos. De hecho, tras la inspección final se confirmó que nada había penetrado la segunda capa interior del casco. James Cameron propuso una teoría para explicar el origen de los arañazos en el casco apreciados por la anterior expedición. Sugirió que el Bismarck sufrió un estallido hidráulico cuando llegó al fondo. Cameron dijo que el cinturón aguantó, pero fuerzas internas lo abombaron y rompieron en algunas partes. Usando pequeños vehículos para examinar el interior, Cameron descubrió que los torpedos no habían traspasado los mamparos antitorpedo, y solo habían destruido los huecos situados entre la plancha exterior del casco y las secciones interiores. El propósito de estos espacios era actuar como almacenes adicionales y absorber explosiones submarinas. Las planchas internas del tanque no están afectadas por ninguna fuerza explosiva, por lo que el blindaje aguantó. Cameron llegó a la conclusión de que los torpedos solo causaron inundaciones sin importancia. Hasta aquí el vídeo relacionado con la batalla del Estrecho de Dinamarca. Para la próxima les tendré el vídeo de los juicios de Salem. Sé que algunos esperan que haga vídeo sobre el desembarco de Normandía, pero la investigación es muy larga y me tomaría mínimo 3 meses organizar y editar todo. Para el próximo año tendré vídeos sobre el desembarco de Normandía, que se publicarán el 4, 5 y 6 de junio. No se olviden de darle like al vídeo si les gusta este contenido, suscribirse al canal, comentar, compartir, y activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos muy pronto.